Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Psicoterapia Sistémica, un encuentro entre terapeutas familiares y un espacio para el análisis, la crítica, la reflexión, el debate, la discusión y sobre todo la divulgación de la psicoterapia sistémica. Les damos la bienvenida a todos los interesados en esta modalidad de psicoterapia, incluyendo detractores y, por qué no decirlo, fieles opositores al modelo sistémico. Todos son bienvenidos y, como en otras ocasiones, me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que siguen esta página. Y nuevamente aquí, revisando el libro de Fundamentos de Terapia Familiar de Lynn Hoffman. Y hoy vamos a platicar sobre cómo romper el ciclo sintomático. Sí, vamos a platicar sobre este capítulo. A mí me gusta mucho este capítulo porque habla de los principios de la terapia breve. Entonces y está lleno de casos. Va a haber casos, vamos a ver casos de Minuchin, vamos a ver casos de Jay Haley y casos de Richard Fish. Entonces, creo que va a estar interesante este tema. Bueno, y también aborda el concepto de cambio, un tema muy interesante para los psicoterapeutas sistémicos. Habla de la diferencia entre cambio 1 y cambio tipo 2, que son temas que se pueden revisar en las materias de epistemología o cuando se estudia la comunicación humana, y que en otras psicoterapias esta división de los tipos de cambio pues prácticamente es inexistente, pero son conceptos muy interesantes para poderlos discutir y poder evaluar lo que se está produciendo en el sistema a raíz de nuestras intervenciones. Sí, sí, definitivamente. Bueno, antes de comenzar, quiero decirte, no sé si tú, Mauricio, viste un comentario en la página de conversaciones, en la página de Facebook. Una persona preguntaba si teníamos maestrías. No vi el comentario. ¿No? Entonces, preguntaban si están interesados por una maestría. Hasta ahorita lo que tenemos es un programa de divulgación en redes sociales. Pero bueno, no sé, en un futuro eso puede ir creciendo si tenemos... Podría ser. Ahora mismo, ¿qué maestría recomiendas tú ¿Qué maestría recomiendo yo? sobre terapia sistémica? Eh, pues cualquier maestría en esta epistemología, que tienen diferentes nombres. La maestría que yo estudié se llama Maestría en Psicoterapia Sistémica, pero también hay institutos, aquí en Guadalajara hay uno, en donde la maestría se llama en terapia familiar. Me gusta más el enfoque de la psicoterapia sistémica porque me parece que mentalmente te ayuda a visualizar que tu campo de acción va más allá de las familias, porque tu herramienta es tu epistemología y eso es aplicable incluso para terapia individual. Hay una terapia sistémica individual que se ha ido desarrollando en los últimos años. Se puede trabajar con grupos, se puede trabajar con organizaciones, se puede trabajar con la pareja desde la epistemología sistémica. Entonces, creo que la psicoterapia sistémica te permite trabajar en diferentes campos y limitarlo a la terapia familiar, podría a lo mejor como que restringir lo que tú crees que es tu campo de acción. Pero creo que las familias nos han ayudado a entender muchas cosas sobre los sistemas humanos y que eso lo podemos llevar a muchos campos que son el quehacer del profesional de la salud mental. Muy bien, muy bien. Pues mira, ahí está la respuesta de este comentario que había quedado así en el aire. Yo estudié una maestría en terapia breve sistémica, que es un enfoque más específico. Pero bueno, como dice Mauricio, infórmate en cualquiera de estos institutos.
Fíjate que más que el nombre que tenga la maestría y más que las materias que lleven, como en cualquier grado académico, lo fuerte es los maestros que tienes, más allá de las planeaciones de las asignaturas. Si tienes Excelente. buenos maestros que te inspiran, que te motivan, que te transmiten sus conocimientos, que te generan interés, que te llevan a conocer autores, pues ya vas de gane. Muy bien, pues pidan informes a estos institutos que hemos mencionado. Muy bien, ahora sí, dicho esto, podemos comenzar con el tema, ¿cómo romper con el ciclo sintomático? Como bien lo mencionabas, bueno, primero, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un ciclo sintomático? Y ahí en una diapositiva les tengo una definición y un ejemplo de ciclo sintomático o de representación gráfica de ciclo sintomático. Esta es la definición, son secuencias repetitivas y recurrentes de interacción entre los miembros de la familia que provocan y mantienen un síntoma o mantienen el problema que están presentando en la terapia. Y bueno, Fíjate que en terapia ajá, cognitivo-conductual se utiliza el término de trastorno maladaptativo cíclico. Es el término que dan los terapeutas cognitivo-conductuales, porque aún desde otras epistemologías no sistémicas, pues los investigadores, los clínicos alcanzan a ver estos patrones cíclicos en la conducta humana, ¿no? Entonces, cada escuela los bautiza a su manera. Freud le llamaba la compulsión de repetición, que al final es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? sí, en el lenguaje coloquial podemos hablar de círculos viciosos. Ah, claro. Ujú. Y bueno, también se les conoce en algunos modelos como pautas de interacción problemática o patrones de interacción problemático o circuitos problemáticos. Entonces, bueno, dicho esto, ¿cómo rompemos? Para pensar en romper estos ciclos, que bueno, en la diapositiva estamos viendo una representación gráfica. Es un circuito que presenta Mikuchi en su libro de El adolescente en la terapia familiar. Y entonces, bueno, si ven, es un circuito, es una especie de círculo vicioso en el que se ve envuelto el adolescente y sus padres o sus tutores. Entonces, todo esto alrededor de un síntoma, el síntoma que está presentando el adolescente. Bueno, pero para entender cómo romper un ciclo sintomático, pues debemos de primero entender estos dos términos que vienen a continuación y que, bueno, no son conceptos nuevos, son conceptos que vienen en la obra de Cambio, ese libro que inaugura el trabajo del grupo del MRI, escrito por Václavic y algunos compañeros de este instituto. Entonces, bueno, ellos mencionan dos tipos de cambio, que en la lectura los presentan no como cambio de tipo 1 y cambio de tipo 2, que sí se les conoce en el libro de Cambio, sino que más bien, ¿te acuerdas, Mauricio, cómo los define Lee Lee Hoffman? Hoffman, no recuerdo. De primer orden y de segundo Ah, orden. sí, cierto, sí, Sí, ya lo sí, chequé exacto, aquí. sí. Pero cuando escuchen cambio de primer orden, nos referimos al cambio de tipo 1 de Václavic, y cambio de segundo orden es el cambio de tipo 2, ¿sí?
El cambio de tipo 1 son todos aquellos cambios que se dan en el síntoma, es decir, aquellos cambios en los que no se producen diferencias, es decir, las reglas de las relaciones siguen siendo las mismas. Y los cambios de tipo 2 o los cambios de segundo orden son los cambios que se hacen al patrón que mantiene al síntoma, es decir, a este ciclo que presentábamos con antelación. Estos cambios sí generan modificaciones a las reglas de las relaciones que mantienen los miembros de la familia. Bueno, para entender este tipo de cambio, Lynn Hoffman nos remite a una metáfora explicativa que presenta también Václavic en ese libro de cambio, que es el ejemplo de la caja de cambios de un automóvil, que la tenemos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces nos dice, el ejemplo sería, el cambio de tipo 1 es cuando queremos aumentar la aceleración, entonces le apretamos al acelerador o pisamos el acelerador. Ese sería un cambio de tipo 1. Y el cambio de tipo 2 sería un cambio de nivel de velocidad. Es decir, cuando tenemos que hacer el cambio en la palanca de velocidades para aumentar un siguiente nivel y poder tener una mayor aceleración. Y bueno, dicho esta metáfora automovilística, Lynn Hoffman nos presenta un ejemplo de un caso clásico, el caso del ciclo del emparedado, ¿lo recuerdas, Mauricio? Más o menos, a ver. Yo te lo presento y después presentamos cómo lo resuelve magistralmente Lynn Hoffman. Entonces, para explicar un ciclo sintomático, nos habla de esta relación que tiene una mamá con su hijo que debuta en la adolescencia. Pues tenemos un hijo adolescente y su madre le prepara un emparedado siempre para que se lo lleve a la escuela de lonche. Y bueno, siempre desde pequeño se lo ha preparado así, pero la madre se comienza a preocupar cuando el hijo no se come el emparedado, es decir, que regresa con el emparedado en la mochila. Entonces la mamá se empieza a preocupar porque piensa que puede tener un desorden alimenticio el hijo. La mamá intenta hacer de todo para que el adolescente se coma el emparedado, desde modificar los ingredientes, la envoltura, darle un sermón, regañarlo, condicionarlo, etc. Entonces, todos estos cambios que realiza la mamá son cambios que podemos considerar como cambios de tipo 1, cambios de primer orden. Es decir, cambios que no hacen la diferencia, que no modifican la relación entre mamá e hijo, y aumenta la preocupación de la mamá, es decir, se mantiene la preocupación de la madre por la forma de alimentarse del hijo, y el hijo reacciona ante esa preocupación de la madre evitándola, es decir, no comiendo su emparedado. Y entonces, Lynn Hoffman explica que este ciclo ejemplifica cómo se pueden mantener durante mucho tiempo los problemas, aún intentando hacer cambios. Uh-huh. Y entonces la propuesta de Václavic es hacer un cambio de tipo 2, o que el terapeuta pueda ayudar a esta familia a hacer un cambio de tipo 2. Esto no se puede lograr sin antes revisar lo que ya han intentado hacer
para resolverlo, es decir, todos los cambios de tipo 1 que ya han realizado, y proponerle a la familia o ayudarles a que puedan acceder a un cambio de segundo orden. Entonces, en este ejemplo, la intervención del terapeuta fue la siguiente. ¿Le damos? Entonces, lo que hizo el terapeuta fue normalizar la preocupación de la mamá. Le dijo, bueno, es normal que tú estés preocupado, preocupada por que tu hijo no se alimente bien. Es lo que haría una mamá, una buena mamá, es decir, preocuparse por la salud de su hijo. Entonces eso es normal, lo haría cualquier mamá. Y la reinterpretación que hicieron, o el reencuadre que hicieron con el hijo, fue que esa conducta que ha estado presentando de negativa a comer el emparedado de su mamá, no es más que un deseo inconsciente por traer el interés de su madre. Esto con el entendido de que el hijo ya está pasando a una etapa de ciclo vital diferente, es decir, a la adolescencia, en donde esa adolescencia pues va a hacer que mamá e hijo se separen y que el hijo empiece a tomar sus propias decisiones. Entonces, por consiguiente, lo que prescribe el terapeuta es un rito, un ritual que simboliza la intimidad, abandonar más bien la intimidad que se va a abandonar, es decir, que ellos empiecen a separarse y que el hijo empiece a tomar decisiones por su cuenta. Entonces el ritual consistía en que la mamá le iba a preparar 2 veces a la semana la comida que le gustaba de niño al paciente, al adolescente en este caso. Muy bien, bueno, como les avisamos al inicio, es un capítulo que está lleno de casos, y este caso creo que lo conoces muy bien tú porque lo citas mucho, Mauricio, el caso de la familia Kaplan, que es cuando Minuchin se sienta en la mesa para hacer la sesión en la comida familiar, un caso de una adolescente anoréxica, ¿recuerdas? Sí, creo que ese caso creo que es el caso de una niña llamada Loreta. ¿Sí es ese Sí, o no es ese? ajá, Sí, sí, creo que sí. que un capítulo de Caleidoscopio Familiar reproduce una intervención de Minucci con la familia de un adolescente con un trastorno alimentario, anorexia nerviosa, y Sí. también ya hemos hablado del libro de familias psicosomáticas, la anorexia nerviosa en contexto. Ahí también hablan sobre casos, sobre el caso de Loreta, y ahí vemos la manera en cómo Minuchin intervenía, ¿no? Hay varias cosas interesantes en este caso que a mí me parecen interesantes. Una es las intervenciones que hacía Minuchin fuera del consultorio. O sea, hacía intervenciones en la casa en la casa de la familia, en el comedor, haciendo picnic en un parque. Eso a mí me parece muy interesante, esa versatilidad de Minuchin. De hecho, hay un terapeuta, Edwin Singer, que él sí rompía mucho la regla de no asistir a eventos, a fiestas, a reuniones sociales donde hubiera un paciente tuyo, ¿no? Rechazar cualquier invitación. Y él decía, creo que el libro de Edwin Singer se llama Fundamentos de Psicoterapia. Él decía que él a menudo rompía esa regla y se enteraba de muchas cosas que ni siquiera se imaginaba de sus pacientes, porque las conductas que ellos referían, que ahí también dependes de la capacidad de autoobservación de tu paciente
y que expresaban en el consultorio podrían ser muy distintas a lo que se podía vivir, ver si uno iba a la vivienda. Claro que Minuchin diseñó una serie de técnicas para también traer el drama familiar al consultorio y que no fuera tan necesario ir a casa de la familia y desayunar con la familia de la anoréxica, ¿no? Pero pues son intervenciones muy interesantes y que generaron pues toda una revolución en las intervenciones que venían haciendo los terapeutas desde principios del siglo XX. Sí, sí, definitivamente. Otra cosa que me llama la atención es que hay un capítulo de Alf que creo que tú has presentado mucho. Ah, sí. Corrígeme si me equivoco, que en donde se ve a un terapeuta familiar en el comedor de la familia de Alf y hace intervenciones a partir de esa comida. Sí, sí hay un capítulo donde va un psiquiatra llamado Larry a la casa de la familia Tanner y se sienta a cenar con ellos. Y muy interesante, sí, muy interesante. Sí, 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 claro. Sí, por ahí debe haber un video por ahí perdido en mi canal de YouTube donde hablo sobre esa intervención que hace ese psiquiatra Larry en la serie de Alf. Sí. Lynn Hoffman relaciona este caso con un caso que presentan en el libro de terapia breve estratégica, que fue escrito por Jay Haley y la propia Lynn Hoffman, presenta un caso de un adolescente de 13 años que fumaba mucho y que en una sesión el papá intentaba ser muy enérgico con el chico para pues plantearle la idea de que no estaba bien que fumara. Lo liga al caso que presentó anteriormente de Salvador Minuchin, en donde la madre era la que se comportaba enérgica a la hora de querer hacer comer a la hija una empanada o algo que no quería comer la hija. Y la similitud que encuentra en ambos es que en algún momento hay un desacuerdo parental. En el caso de la anoréxica, de la paciente con anorexia, el padre es el que se comporta condescendiente en algún momento de la intervención, y en el caso del chico adolescente que fumaba mucho, la mamá es la que obstaculiza o frena la intervención enérgica del padre. Entonces, en el caso de Minuchin lo que hace es obligar a los padres a que obliguen a comer a la hija. Entonces, les dice, a ver, ustedes dos, obliguen a la hija a comer. Y entonces los dos intentan hacerle comer hasta que lo logran. Entonces, bueno, lo relacionan. Hay un apartado de este capítulo que titula Una técnica ahorrativa. Este apartado es muy interesante porque da a entender que se puede romper un ciclo, un patrón, con una pequeña intervención. Un poco siguiendo la idea de Guillermo Ockham, por eso en la presentación aparece la figura de Guillermo Ockham y esta idea de que es vano hacer con más lo que se puede hacer con menos. Una frase que después Steve DeShazer
recurriría a ella como la navaja de Occam, es decir, hacer intervenciones mínimas, pero con largo alcance. Entonces, esto no es el propio de Steve Shazer y su equipo. Esto más bien lo aprendieron del grupo del MRI, y Lynn Hoffman lo describe en este apartado. Describe un caso de una niña desobediente, que era incontrolable para sus papás, una niña de 8 años, y que el terapeuta en cuestión, que si mal no recuerdo, era Richard Fish, coautor del libro de Cambio, entonces parte del equipo del MRI de Palo Alto, y lo que él hace es una intervención muy sencilla. Les dice: esta niña ya les tiene tomada la medida, palabras más, palabras menos, hagan algo totalmente diferente. Y entonces eso despertó la creatividad de los papás para hacer cosas diferentes que rompían o rompieron en ese momento el patrón de la hija. Esta intervención después le dio seguimiento el equipo de Milwaukee, es decir, Steve Shazer la hace parte de sus técnicas de intervención, y le llaman haz algo diferente. Es decir, la intervención es así, un poco vaga para despertar la creatividad de los participantes, que es haz algo diferente para romper el patrón interpersonal. Es algo totalmente diferente, descabellado, muy loco. O la pregunta podría ser: ¿qué cosa descabellada o loca has pensado pero no la has podido llevar a cabo? No la has querido llevar a cabo, te has frenado un poco. Y animarlo a que puedan hacer intervenciones descabelladas. Bueno, Ortiz Araceli del Pilar nos dice, patrón de la hija, pero también de los padres. Sí, claro, todos los miembros de la familia contribuyen a crear una pauta. Y el cambio puede venir de cualquier elemento que empiece a reaccionar de una manera diferente y se pierde esa complementariedad, ¿no? De las conductas, y nos dice que qué interesante. Muy bien, saludo. Es Pili, una alumna del diplomado, una exalumna del diplomado. Ah, muy bien, pues saludos, Pili. Saludos. Muy bien, y el último apartado es cuando el ciclo incluye sistemas mayores. Para ejemplificar este caso de sistemas mayores o sistemas externos a la familia que intervienen también en una pauta, recurre a este libro o a estas ideas que vienen en este libro de Jay Haley, que se llama Trastornos de la Emancipación Juvenil y Terapia Familiar. ¿Qué es lo que hace? Presenta un estudio o casos acerca de pacientes jóvenes, adolescentes, jóvenes más bien, con esquizofrenia, y descubre una pauta entre la familia que incluye el sistema hospitalario o la hospitalización. Entonces, él dice, el problema o la pauta de estos jóvenes, los que están inmersos estos jóvenes con esquizofrenia, es una pauta de ir al, intentar emanciparse, pero fracasar e ir al
al hospital y después del hospital regresar a casa, intentar nuevamente emanciparse de su familia, fracasar y llegar al hospital. Es una pauta, un patrón interpersonal que se repite constantemente en este tipo de casos. Y presenta el caso de irse de casa, que consiste en eso. Es decir, en un joven que está inmerso en esa pauta. Y entonces, lo que nos menciona Yegel es que hay que ayudarles a que puedan emanciparse, ayudar a la emancipación de los jóvenes. Bueno, creo que hasta aquí es este capítulo. No sé si hay algún comentario o tienes algún comentario tú, Mauricio. Bueno, a ver, déjame ver. Creo que ahorita todavía no tenemos comentarios más que los de Pili. Bueno, pues es que ya nos acercamos a los capítulos finales. Sí, habrá que pensar en cuál libro. Es el libro siguiente a revisar. Sí, ya tenemos que ir pensando en eso porque creo que quedan 3 capítulos, ¿no? Vamos a ver los grandes originales de la terapia familiar. No, quedan 4 o 5. Los enfoques orientados, históricamente orientados, los enfoques ecológicos, estructural y estratégico, y el modelo sistémico y teorías acerca de las ataduras terapéuticas. Y bueno, el epílogo, los epílogos, que es asuntos al filo de la espada. Y hay, no sé si sea un epílogo, pero al final hay una reflexión O sea, final. Hace una nueva epistemología. Epistemología, sí. No, todavía nos quedan Todavía, sí. capítulos. Ahí te le dan de cortar. ¿Sabes qué les interesó mucho? Porque lo vi en los comentarios también, cuando tú propusiste hablar acerca de preguntas circulares. Ok. Bueno, no sé si ese capítulo, ese tema lo podemos abordar entre los capítulos o nos esperamos hasta que terminemos el libro de Lynn Hoffman. Pues como tú digas. Pues bueno, más bien, ¿qué opinan las personas? Bueno, que nos ven, que nos sigan. Lo vemos tarde o temprano, porque sí es un tema muy interesante. Para mí saber hacer buenas preguntas circulares es tener una visión radiográfica de la familia, del sistema. Mira, Ana nos dice, sí, preguntas circulares. Bueno, si quieres... Sí, también dice que sí. Bueno, si quieres, la siguiente transmisión platicamos sobre preguntas circulares. De todos modos, no llevamos prisa por terminar el libro de Lynn Hoffman. Ok, perfecto. ¿Cómo ves? Me parece bien. Bueno, pues nos despedimos, Emanuel. Nos despedimos. Bye. Bueno, siguen llegando muchos comentarios. Pues sí, fíjate, mencionamos las preguntas circulares y tienes toda la razón del mundo. Mucho interés. Bueno, pues ya, el público manda. La siguiente semana, preguntas circulares. Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Bye. Bye.